Tenemos una varilla que tiene una carga Q distribuida uniformemente sobre ella. Nos dicen que ella está acostada así horizontalmente. Nos piden calcular el campo eléctrico en este punto P. Es decir, vamos a borrar todo el esquema aquí. Dejemos algo aparte. Nos piden calcular el campo eléctrico aquí, es decir, nos piden esto. Como ya había hecho en el dibujo anteriormente, nos dice el ejercicio que la distancia que existe entre aquí y aquí es una distancia A. Como notamos que aquí hay una distribución de carga, lo primero que se nos viene a la mente es que esto se va a resolver mediante una integral. Eso ya lo podemos anticipar. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es recordar primero qué es lo que dice la ley de Coulomb para el campo eléctrico. Dice que, supongamos que tenemos una partícula positiva, aquí tenemos un punto, aquí hay un vector que yo llamaré R. Imaginemos un vector unitario que yo llamaré R unitario. La carga tiene carga Q. Esto es un punto P. ¿Qué nos dice eso? Que el campo eléctrico aquí, en este punto, será igual. El campo eléctrico aquí aproximadamente sería un vector así. El campo eléctrico será igual a una constante por la carga sobre la distancia al cuadrado, en este caso es R cuadrado por R unitario. ¿Por qué R unitario? Porque estamos haciendo énfasis en que el campo tiene esta dirección que ustedes logran ver aquí. Esta es la fórmula que vamos a usar nosotros para resolver ese ejercicio. Teníamos, vamos a escribir aquí la fórmula, que E será igual a KQ sobre R cuadrado por R unitario. Vamos a quitar esto de aquí por comodidad, pero ya ustedes saben cuáles son las unidades. La distancia desde aquí hasta aquí es A y la distancia desde aquí hasta aquí es B. Ya sabemos que tiene carga Q. Hagamos lo siguiente. Ya que esto es una distribución de carga, vamos a escoger en cualquier lugar de la varilla un pedazo de esa varilla, que ahí lo logran ver, este que yo he escogido ahí. Un pedazo muy pequeño de la varilla, de hecho es infinitesimalmente pequeño, es decir, que tiene una longitud de X. Es muy pequeño, ya que si toda la varilla tiene carga Q y yo escojo un pedazo de X, podemos decir que este pedazo de varilla tiene una carga de Q, porque de Q hace referencia a que es un pedazo de carga muy pero muy pequeño. Recuerden que toda la varilla tiene carga Q. Entonces, si olvidando todas las demás partículas, vamos a concentrarnos en esta partícula de aquí. ¿Cómo sería el campo producido por esta partícula en este punto? Vamos a dibujarlo. Suponiendo que la carga Q es positiva, el campo eléctrico vendría así. Y en este punto crearía un vector aproximadamente así. Entonces podemos decir que el campo eléctrico aquí sería un DE, es decir, un campo eléctrico muy pequeño, porque es debido a una carga eléctrica muy pequeña. Podemos decir que ese DE
será igual a la constante, recuerden, por la carga, en este caso la carga es dq, sobre la distancia que existe desde aquí hasta aquí. ¿Cuál será esa distancia? Nosotros la vamos a definir y va a ser una distancia x, cualquiera, porque yo realmente no sé a qué distancia está esta partícula, porque así como tomé esta partícula, pude haber tomado una distancia x por aquí y la partícula estaría situada aquí. Por eso esta es una distancia x que varía dependiendo de cuál partícula yo esté hablando. Bueno, entonces sería, según una fórmula, x cuadrado por, vamos a definirlo que como estamos en el eje x, vamos a trabajar con la componente en y, estamos trabajando con y. Esto quiere decir que este vector va a ser un vector horizontal. A eso nos referimos con esta fórmula así escrita. Ya tenemos planteada la fórmula de una partícula situada a una distancia x. Ahora, ¿cómo calculamos todas las partículas? Es decir, el campo creado por todas sería sumar el campo creado por esta más el campo creado por una partícula aquí más el campo creado por una partícula aquí y así sucesivamente hasta extender toda la varilla. ¿Qué notamos aquí? El de Q es constante para cada varilla y el de X también, la longitud es constante para cada varilla, para cada pedazo de varilla, perdón. Pero ¿qué es lo que varía aquí? Noten que lo que varía es la distancia de la partícula al punto P. Y aquí ya lo tenemos. Va a depender de X. Pero si nosotros quisiéramos hacer la integral para calcular la de E, sería lo siguiente. E será igual a la integral de K por dq sobre x cuadrado por L unitario, por I unitario. Pero, como ya les comentaba, la carga de Q es constante. Lo que realmente va a variar es la distancia. Es decir, tenemos que buscar que esta integral nos quede dependiendo de X. Es decir, que nos quede una integral que nos quede como variable X. Aquí, ahora mismo la tenemos como variable la carga, pero eso no es verdad. Como ya les comentaba, eso tiene una carga uniforme y por lo tanto podemos afirmar que el dq es constante para cada pedacito de varilla. Pero vamos a recordar algo muy importante. Miren esta definición. Lambda, que significa carga por unidad de longitud, ya que tiene una longitud que podemos llamar b y tiene una carga q, podemos decir que lambda sería igual a q sobre b para toda la varilla en general. Pero para un pedacito de carga también podemos decir que es igual a su carga sobre su longitud. En este caso sería un dx. Lambda es igual a dq sobre dx. Recuerden que lambda es la carga por unidad de longitud y esto será una constante para la varilla. Fíjense lo que nos queda aquí. Que lambda es igual a dq sobre dx. Miren lo que vamos a hacer ahora. ¿Qué pasaría si yo despejo dx de aquí? Perdón, de q, es decir, pasando de x a multiplicar al otro lado, nos quedaría que dq es igual a lambda por dx. Ya tenemos el dq en función de dx, que era lo que queríamos, para poder reemplazar esto aquí y que la integral nos quede en función de x. Porque recuerden, x es lo que realmente varía en esta integral. Podemos hacer este reemplazo y nos quedaría que e es igual a la integral de k por dq, pero dq es lambda de x. Lambda por dx por y unitario sobre x cuadrado. Ahora vamos a hacer lo importante. ¿Desde dónde hasta dónde varía x? X varía desde A hasta A más B.
porque esos serían los límites de la integración, recuerden. ¿Cuál es la distancia x mínima? Sería una partícula situada en todo este extremo. Pero recuerden que nosotros definimos esta distancia como a. Y ahora, ¿cuál sería la distancia más larga o mayor que podría tener una partícula? Sería esta distancia de aquí. Pero precisamente esa distancia sería a más b. Haciendo calculando esos límites, los podemos meter aquí y nos quedaría que la integral iría desde a hasta a más b. Y ya tenemos planteada la integral que nos define el campo producido por esta varilla. Ya realmente no es importante tener el esquema de lo que está pasando, pues ya de aquí en adelante todos son cuestiones matemáticas. Para calcular el campo eléctrico lo único que tenemos que realizar es la integral que tienen aquí en el tablero. Un consejo que les voy a dar para resolver integrales, sobre todo en física, que se presentan muchas constantes en la integral, es identificar qué es constante y qué no. Sabemos que k es una constante, 9 por 10 a la 9, y sabemos que lambda es una constante y es propia de la varilla. Además sabemos que i unitario también es una constante. Podemos sacar estos tres factores de la integral. Podemos escribir esto como e igual a k lambda por i, k lambda por i, por la integral desde a hasta a más b de dx sobre x cuadrado. Esta integral es muy sencilla y nos queda k lambda por i. El resultado de esta integral es menos 1 sobre x evaluado entre a y a más b. Recuerden la propiedad de las integrales o de los límites, estos aquí, que si le quitamos este menos, se invierten los límites de integración. O sea que podemos hacer esto, siempre y cuando quitemos este menos de aquí, podemos invertir el orden de los límites. Entonces vamos a reemplazar estos límites aquí. Si hacemos esto, nos queda que esto será igual a k lambda por i, que multiplica a 1 sobre x evaluado en el primer límite, 1 sobre a, menos 1 evaluado entre el último límite, es decir, menos 1 sobre a más b. Y esto que tenemos aquí sería el campo eléctrico, pero vamos a intentar simplificarlo un poco. Esto sería, vamos a sumar estos fraccionarios de aquí, nos queda E igual a K lambda por I, que multiplica A más B menos A sobre A, que multiplica a más B. Aquí solo sumé los dos, o mejor dicho, resté los dos fraccionarios. Esta A se cancela con esta A. Ahora vamos a recordar algo. Recuerden lo que vale lambda. Lambda es carga por unidad de longitud. Recuerdan que habíamos hecho la sustitución de Q sobre dx, pero que también era igual a Q sobre B. Si tenemos que lambda es igual a Q sobre B, podemos meter Q sobre B en este pedazo de aquí. Entonces esto nos quedaría K, y en vez de lambda sería Q sobre B. Aquí sería y unitario, sería B sobre A, que multiplica a más B. Un B que divide y un B que multiplica se pueden cancelar. Y vamos a ver en qué nos queda esto.
Vamos a pasar el I unitario para que quede en el lado final de la ecuación. Y vamos a meter este KQ aquí. Nos quedaría KQ sobre A que multiplica a más B por I unitario. Y aquí ya hemos calculado la magnitud del campo eléctrico.